Ya. Amén, buenas noches, ¿cómo están? Eh, Vamos a orar por este tiempo que Dios me está dando el honor y privilegio de poder compartirles la palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por este momento, te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes el control y sé tú hablando a través mío, que este mensaje llegue profundamente a los corazones, amado Dios, y que sea esa palabra que tú me diste y me la das para, Señor, para el futuro. En el nombre precioso de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy día les voy a compartir la palabra que Dios me ha dado en lo que es el tema de salud, ¿no? Y yo he sentido que Dios me la ha dado a mí y a mi papito. Bueno, nosotros hemos pasado con mi familia temas, situaciones de salud, ¿no? Adversos. Yo pasé por dos operaciones. La última me afectó bastante, ¿no? Por el diagnóstico, ¿no? Y muchas veces, perdón, venían muchas ideas a mi cabeza, muchos pensamientos. Por eso es muy importante que tú vayas siempre, en todo momento y en todo tiempo, a la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que aprender a pensar como Jesús quiere que pensemos, ¿no? Porque muchas veces lo que pensamos es tan poderoso que influye, ¿no? En nuestras actitudes, influye en lo que vemos en el futuro y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en lo que yo estaba lidiando y varias personas me hablaban, me decían, pero igual venían esos pensamientos, ¿no? Que esos, me decían, eso está mal, no debes pensar así, ¿qué te pasa? ¿No tienes fe? Me decían, pero yo decía dentro de mí, es que no tenga fe, ¿no? Sino, pero yo empezaba también a buscar, por eso es muy importante que tú comprendas que tú eres una persona individual de otra persona, ¿no? Una persona te puede compartir algo, pero tú tienes que vivirlo, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, te invitara un flan, ¿no? Yo puedo disfrutar comiéndome el flan, o sea, si yo te invito a un flan, porque yo también he estado comiendo un flan, ¿no? Entonces yo puedo disfrutarlo, pero el que yo te invito, tú tienes que comerlo para que tú también lo disfrutes, si no, mirando, no se lo logra nada, ¿no es cierto? Entonces así también es el Señor es personal, es un Dios personal y necesita entrar dentro de ti, ¿no? Necesita que tú también te conectes, ¿no? Porque si la otra persona está conectada y tú no, entonces no sirve de nada, ¿no? Y bueno, en lo que estuve lidiando con esos pensamientos, ¿no? Ay, disculpen, es que mi hermana está por acá y está haciendo travesuras. Ya. Entonces, entonces tú tienes que comprender que lo que tú tienes que comprender es que nuestro Dios es un Dios personal. Entonces, cuando yo estuve lidiando con esos pensamientos, porque tenía miedo a hacerme exámenes, porque tenía miedo a hacerme pruebas, ¿no? Dios me dio una palabra cuando estuve leyéndola y buscándolo, ¿no? Entonces, les voy a compartir esta palabra, que está en el Salmo 121, ¿no? Dice, Jehová es tu guardador. Alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nuestro Señor no se duerme, ¿no? Eso me tocó
de una forma impactante, ¿no? He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y ahí, donde dice Israel, pon tu nombre, ¿no? Dice, Jehová es tu guardador. Acá viene la parte donde Dios me habló así. Es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, cuando yo estuve leyendo el Salmo, ¿no? Quedó profundamente sellado en mi corazón, porque yo te reto a que tú vayas a la versión internacional. Ahí lo vas a leer de otra manera. Ahora no la puedo leer porque no tuve la oportunidad de tenerla ahorita a la mano, pero yo te reto que tú sí lo hagas, ¿no? Y entonces, ahí, por ejemplo, cuando estaba en el Salmos 121:5, me decía el Señor, Jehová es mi guardador, ¿no? Es mi sombra, ¿no? A tu mano derecha, ¿no? Y nos guardará de todo mal, no solamente ahora, sino para siempre. Con eso el Señor me cerró la boca, ¿no? Porque venían muchos pensamientos, yo decía, Dios mío, y en el futuro qué me va a pasar, y si lo que tuve regresa, y si así estaba yo, y de pronto sentía molestias en mi cuerpo, y venía, de pronto sentía, por ejemplo, tuvimos una situación difícil con mi papito, y también venían pensamientos así, no tóxicos, por eso tú tienes que identificar cuando algo no es de Dios. Tú tienes que leer la palabra de Dios, tú tienes que buscar en Dios. Eh, Vea la alabanza, escucha prédicas, mensajes, y de repente ya tu visticita se cansa de repente en la lectura, pero ve, ¿no? Ve porque tú no puedes estar pensando como el enemigo quiere que tú pienses. El enemigo quiere muchas veces apropiarte, ¿no? De lo que tú piensas. Pero el enemigo no sabe lo que tú piensas hasta que tú lo declaras. Tú lo dices y ahí ya sabe. Entonces, hermanos, sus secuaces dicen, ya, dijo lo que tiene, atáquenlo, ¿no? Y empiezan así a venir seres malos que te empiezan a susurrar al oído, que te empiezan a decir cosas, y de pronto tú tienes que comprender cuál es la voz de Dios. La voz de Dios es aquella voz que siempre te va a levantar, te va a animar, te va a hacer mirar arriba, ¿no? Que agaches la cabeza. ¿Me entiendes? Entonces, en muchas situaciones que estaba experimentando, no aprendí a declarar esta palabra, tanto así que le he puesto en mi cuarto para que no me olvide, creé mis letras, ¿no? Ternopó, lo hice con un papel especial así brilloso, y cada vez que me levanto yo lo leo y también le hago leer a mi papito, ¿no? Entonces, esa palabra, yo no, cuando pasan situaciones, viene eso en mi mente. Y, y, lo declaro y lo confieso, ¿no? Y qué importante también es que nos involucremos con nuestros hermanos que oran, ¿no? Que buscan. Entonces, nunca cuando nosotros nos ejercitamos en el Señor es en vano. Nunca, nunca, nunca es en vano, porque Él es el ser más poderoso del universo entero y Él nos cuida, ¿no? Te cuento que yo, por ejemplo, hoy día tuve que hacer unas compras, ¿no? Y me impactó ver a un papá y a una mamá, porque su hijita de más o menos 2 añitos le habían dejado que camine libremente.
y la bebé se había ido, como por decir, por un lado izquierdo, y los papás estaban por el lado derecho, pero ambos miraban a la bebé con ternura. Y, y ahí el Señor me mostró que el Señor es así. Con cada uno de nosotros Él nos mira. Él nos está mirando, ¿no? Su mirada no se aparta de nosotros. ¿Entiendes? Cuando estamos pasando momentos, el Señor está pendiente y Él viene a nosotros. Y tú lo puedes ver con sus detalles, ¿no? Qué importante es que tú también seas sensible, ¿no? A ver los detalles. Por ejemplo, yo te cuento que experimenté algo, porque bueno, esta semana vivimos un proceso con mi papito en el hospital, y cuando lo llevamos, sacamos todo, vino la ambulancia, sí, y sacamos lo que necesitamos, pero hubo unas cositas que nos olvidábamos, por ejemplo, mantas, nos pidieron almohada y cosas así, ¿no? Entonces, de pronto nos llama un familiar y ¿qué creen? Nos trajeron todas esas cosas, ¿no? O sea, nos trajeron, porque por el lugar donde estábamos, este, con mi papito que había sido internado, no había ni siquiera para comprar por ahí, ¿no? Y mira, Dios tocó el corazón de un familiar y nos trajo almohadas, nos trajo pañitos húmedos, nos trajo una frazada, hasta me trajo una chompa, ¿no? Porque yo no había salido, me había salido así nomás con lo que tenía puesto, ¿no? Y el Señor me mostró esos detalles, ¿no? Que no se olvida de nosotros, ¿no? Y hasta nos trajeron cafecitos, ¿no? Y un pasecito, ¿no? Y mira, Dios tiene cuidado de todos nosotros, ¿no? Entonces yo te animo y te reto a que tú siempre tengas una palabra en lo que es la salud, en lo que es el área financiera, en lo que es el área familiar y así, ¿no? En cada área. Cuando tú se lo pides, el Señor te la da, ¿no? Y si puedes, ponla en tu cuarto, cosa que cuando tú te levantes, tú veas esa palabra y tú sepas que es Dios y que te la ha dado. Y lo que Dios te dice siempre, siempre, siempre se va a cumplir. ¿Entiendes? Entonces, no, y muchas veces yo me he sentido como Gedeón, porque Gedeón también era muy temeroso pero de ahí Dios lo transformó, ¿no? Y por ejemplo, yo siento también que el Señor está transformándome, ¿no? Entonces, a ti también, o sea, porque Dios no hace excepción de personas, yo simplemente soy un instrumento, ¿no? Y bueno, te dejo con esta palabra, ¿no? Y sobre todo decirte que Él te ama mucho, que sus ojos siempre están pendientes de ti y que te mira con tanto amor, así como yo veía a ese papá y a esa mamá mirando a su hijita con tanto amor, que la dejaban que camine libremente la bebé, pero no apartaban su mirada de ella, ¿no? Y de pronto el papá se acercó y cuidaba a la bebé, ¿no? Así también es, ¿no? Muchas veces él también se acerca y te cuida, ¿ya? Bueno, mi hermano, no, mi hermano ya va a venir a los caminos de Dios, ¿no? Entonces, así también es el Señor, ¿no? Él se acerca y también te está cuidando de que no te resbales, que no te caigas, y te mira, ¿no? Tú puedes pensar que estás solo, pero no estás solo. Él no aparta su mirada, ¿ya? Entonces, ahí lo dejamos, ¿no? Por hoy.
y diciéndote que Dios te ama mucho y nos vemos en la próxima. Chao.